Bendiciones para todos y bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de estudio bíblico. Estuvimos hace 8 días hablando un poco de los lugares, de los principales lugares donde Jesús hizo varios milagros y donde hizo eventos importantes que están escritos en los evangelios, principalmente el Evangelio de Mateo, que es el que estamos estudiando en este tiempo. Y pues hoy vamos a concretar parte de los lugares y los eventos que estudiamos hace precisamente 8 días. Bien, en pantalla estamos viendo el mapa de Israel. Vimos cómo esta pequeña región la comparamos con la dimensión de Colombia a través del software que vimos, cómo esto ocupa una pequeña región de lo que puede ser el Chocó, o lo que puede ser una parte del Ecuador, como vimos acá con nuestra hermana Mónica, y cómo toda la historia de la humanidad, la historia de Jesucristo nuestro Señor, se narra a través de estos evangelios y su historia, o la historia de su historia. Vamos hoy a recorrer parte de estos lugares donde Él estuvo, donde Él pudo hacer varios milagros. Y hace 8 días precisamente vimos donde fue sanada la hija de la mujer cananea, donde dio el sermón del monte, donde convirtió el agua en vino, donde estuvo su infancia, que fue allá en Nazaret, donde resucitó a la hija de la viuda, donde habló con la mujer samaritana en el pozo, que podemos ver la región de Samaria, que está en este color aguamarina. Y de pronto, para los que nos están escuchando a través de Spotify o las plataformas de audio, pues también los invitamos para que nos sigan a través de Salva 12 Vidas. Estamos en todas las plataformas, también en YouTube, es donde están quedando estas clases. Si usted quiere ver cómo son los mapas y la parte gráfica, pues estas plataformas le van a ayudar a usted a poder tener un mejor entendimiento de lo que estamos hablando en cada clase. Bien, vamos a hacer el recorrido ya por parte de Israel. Otro evento importante que se habla en el Evangelio de Mateo es la transfiguración. La transfiguración no dice exactamente en qué lugar se realizó este evento, no nos da un lugar exacto, pero sí hay una pequeña pista, si lo podemos decir así, donde el Evangelio de Mateo nos dice que Jesús se transfiguró. Dice la palabra que la transfiguración se realizó en un monte alto, y uno de los montes más altos que tiene Israel es el monte Hermón. Este monte Hermón queda en la parte norte de Israel, y en este monte pues es posible que se haya realizado esta transfiguración. Mateo 17 nos dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte en un monte alto, dice Mateo 17:1, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Pueden imaginarse ustedes este evento, esta situación, este milagro? Porque realmente es un milagro poder ver esta visión. Y pues creo que tal vez Pedro, en su emoción, pues lo primero que se le ocurre es esto. Pero miren lo que dice la escritura. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿A quién? A Jesús. Si podemos ver todas las escrituras, toda la escritura en sí nos habla es de él. Desde tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo, todo apunta a él, a que lo conozcamos y sepamos quién es él. Y toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablan de él. Solo un autor puede vivir todos esos años. Y solo un autor puede en cada libro mostrar quién es él.
a través de personas, seres humanos como usted, como yo, pero que fueron llenos, inspirados por el Espíritu Santo para hablarnos de lo que vendría, de lo que está pasando y lo que va a pasar. Y todo centrado en Jesucristo. Entonces por eso es tan importante estos estudios bíblicos, porque nos ayudan a conocer más la Escritura y conocerlo a Él. Si alguien en algún momento quisiera resumir el Evangelio, yo le pido que tome nota de esto. Usted que nos está escuchando a través de las plataformas, usted lo va a encontrar en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Se lo quiero leer porque esto es el Evangelio. Dice 1 Corintios 15, 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Si hay una manera que podamos nosotros tratar de sintetizar la Escritura y el Evangelio, es a través de 1 Corintios 15, 3 y 4. Vemos que toda la Biblia se cumplió desde Moisés, la ley, los profetas, los salmos. Todo hablaron de Él y todo apunta a Él. Entonces creo que estamos en el mejor lugar, y es poder seguir conociéndolo, seguir aprendiendo más de Él y sobre todo pues entendiendo que Él es la vida eterna. Y bueno, quise hacer este pequeño paréntesis porque precisamente hablábamos en la sesión pasada que la primera vez que se habla de vida eterna se habla en el Salmo 133, que efectivamente habla del monte Hermón. Entonces lo invito para que, si no vio la clase pasada, pueda repasar un poquito sobre esto, y que es realmente bastante poderoso y hermoso lo que nos enseñó el Señor a través de lo que es la vida eterna. Bien, bueno, creo que por acá hay una manita arriba. Buenas noches, Marito. Bendiciones a todos mis hermanos. Quería aportar aquí al versículo ese de Mateo 17:5, que dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso también lo encontramos en Mateo 3:17. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces ahí encontramos a las tres personas de la Trinidad: a Dios Padre, que fue el que habló; a Dios el Hijo, que se bautizó; y Dios el Espíritu Santo, que desciende sobre Jesús. Amén. Gracias ahí por el aporte. Y yo creo que parte de estos comentarios que ustedes hacen muestran que realmente cada uno está tomando su estudio en serio, está estudiando, y qué chévere. De eso se trata. Recuerden que aquí no vamos a leer el Evangelio o la carta o la epístola o el libro, sino vamos a hacer un recorrido, un panorama general, y la idea es que usted lo pueda leer en casa, así como estoy viendo que muy juiciosos están haciendo la tarea. Bien, gracias ahí por el aporte. Bien, otro lugar importante, acá vemos Cesarea de Filipo. Esto queda ya un poco más abajo del monte Hermón, y es donde Jesús predice su muerte. Efectivamente, hay varios lugares donde Jesús manifiesta que él iba a entregar su vida, y él predice que va a ser su muerte. Vemos en Mateo, esto está en Mateo 16, ¿sí? Jesús predice su muerte, versículo 21. Dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente, esto está en la versión Nueva Traducción Viviente, empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decirle semejantes cosas. Dios lo libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Qué tremenda esta confrontación, ¿no?
porque de hecho Mateo 16 nos habla unos versículos antes cuando el Señor le está pidiendo a los discípulos preguntando qué opinan de Él, qué dicen de Él. Y el mismo Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso está en el versículo 16. Pero versículos más adelante, cuando Jesús predice su muerte, Jesús le llama a Pedro Satanás. Qué fuerte, ¿no? ¿En qué instante, en qué segundo, en qué momento pasa de tener una revelación celestial a tener una confrontación como la que el Señor le hace a él? Estaba escrito que el Señor iba a entregar su vida por el sacrificio de muchos, por cada uno de los que estamos acá, en los cuales creemos que Él lo hizo una vez y para siempre, su sacrificio fue eterno, y todos aquellos que creemos sabemos que estaremos con Él en la eternidad. Amén. Esto pasó en Cesarea de Filipo, aquí en la parte superior, donde se predijo, y hay algunos otros eventos más, pero pues podemos ver efectivamente en Mateo 16 que ahí nos hace una de estas referencias. También vemos cerca al mar de Galilea, que esto queda ya un poquito más arriba de la parte central de Israel, donde él sana al siervo del cinturón romano, también sana a un paralítico y también sana a la suegra de Pedro, y donde resucita a la hija de Jairo. Todos estos eventos se pueden narrar y descubrir en los distintos evangelios, y podemos ver uno de los más hermosos a través de este centurión que le dice al Señor que sane a su siervo que está paralítico, y narra el evangelio que él se acerca al Señor Jesucristo, seguramente ya había escuchado de él, y le dice a él que él no es digno de que se acerque a su casa, que él no es digno que vaya, pero que con una sola palabra bastará para que su siervo sea sano. Y el Señor le dice a todos sus discípulos y a los que están alrededor, ven a este hombre, lo escuchan. No he visto en Israel una fe tan grande. Y era pues este centurión romano pues era un gentil, no era judío, ¿no? Y nos muestra cómo el Señor se agrada con la fe. Cuando tenemos fe, sé que le agradamos. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que a Dios le da contento, le da gozo, le da alegría que nosotros tengamos fe, que confiemos en Él, que sepamos que Él puede hacer todas las cosas, ¿sí? Y pues esta fe de este centurión fue poderosísima. Este hecho lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Ahí vamos a ver cómo el Señor sana al siervo, y efectivamente cuando el Señor da la palabra, a esa misma hora en que Él da la palabra, el siervo es sanado. Y cuando Él llega a su casa, pregunta, bueno, ¿qué ha sucedido? Le dicen, tu siervo ha sido sano. Dijo, ¿en qué momento fue esto? A tal hora, y en esa hora fue cuando el Señor dio la palabra. Entonces, una invitación que quiero hacerles hoy es, recuerden que Jesús, donde más milagros hizo, es donde más fe había. Donde menos milagros hizo, fue donde menos fe había. De hecho, vemos el caso de la mujer que tenía el flujo de sangre, más de 12 años con ese flujo. Y ella decía, tan solo si tocara el borde de su manto, seré sana. Y cuando sucede este evento, una mujer que por su situación tenía que estar apartada, tenía que estar alejada, tenía que no tener contacto con la sociedad, con el pueblo, de alguna manera discriminada, rechazada, abandonada. Pero ella tomó la decisión de acercarse, o sea, exponiéndose a que podía haber sido apedreada. Ella pudo haber sido apedreada porque en esa situación, si ella la veían con esta situación, la podrían matar simplemente porque tenía esa situación, como los leprosos también, ¿no? Pero ella por su fe dijo, yo quiero tocar el borde de su manto y sé que seré sana. Y el Señor, con esa multitud de personas que estaban alrededor, Él simplemente siente que ella la toca y dice, alguien me tocó. Y uno de sus discípulos le dice, pero
Señor, mucha gente, con esta multitud, pues muchos te tocan. Él decía, no, porque algo salió de mí. Algo salió de mí. O sea, cuando esta mujer lo toca, la fe de ella fue la que trajo ese milagro sobre su vida. Y no le dice solo, has sido sana, sino le dice, tú eres salva, le dice el Señor. Por nuestra fe, nosotros vamos a ser salvos. Nuestra fe en Jesucristo. Entonces, así podemos ver que muchos milagros de los que el Señor hizo, fue por la fe de las personas, ¿sí? Y hoy es el día que usted pueda tomar la decisión de decir, yo quiero creer en Él. Y si aún usted cree que tal vez no tiene la fe, puede decirle como algún hombre le dijo, Señor, aumenta mi fe, ayuda mi incredulidad, le dice un pasaje, ayúdame en mi incredulidad. Y eso se lo podemos decir con toda sinceridad y con toda franqueza a Dios. Si hay algo que nosotros vemos que tal vez no estamos teniendo la certeza, pidámosle para que Él nos ayude. Y aquí también vimos varios eventos, como la suegra de Pedro, tan pronto la sana, la suegra de Pedro se levanta a servirlos. Este es un milagro que realmente nos impacta ver, pues, que es una mujer, como dice Proverbios 31, ¿no? Una mujer que es laboriosa, una mujer que trabaja, una mujer que está atenta, que sirve, que mira cómo lograr mantener su familia, ayudar. Y eso pues evidentemente era lo que mostraba la suegra de Pedro. Y apenas el Señor la sana de esta enfermedad, ella se levanta a servir a todos. Y otro milagro que también sucedió aquí entre Capernaum y Betsaida es la hija de Jairo, que era un principal de la sinagoga, que fue resucitada. El Señor la resucita. Y también es una fe impresionante. Jairo simplemente fue donde el Señor Jesús. Esto pasó simultáneamente con la mujer de flujo de sangre. Y él le dice al Señor que vaya a ver a su hija. Y muchos le decían, Jairo, ya no molestes más al maestro porque tu hija ya está muerta. Pero Jairo no quería escuchar eso, sino quería que el maestro fuera a su casa y la sanara. Y en esta ocasión, él no da una palabra como lo hizo con el centurión, envió la palabra, sino quiso ir con sus discípulos, para que sus discípulos vieran que Él era el Hijo de Dios, que Él tenía el poder no solo para perdonar pecados, sino para sanar y resucitar a los muertos, para aumentar nuestra fe. Y a veces el Señor nos permite ver cosas para que nosotros creyamos. Alrededor nuestro usted va a poder contar cualquier cantidad de testimonios de lo que Dios ha hecho alrededor de muchas personas. Y usted es uno de esos milagros. Usted va a poder contar su testimonio. Yo siempre he creído que todos tenemos una historia que contar. Algo Dios está haciendo en nuestras vidas. Está cumpliendo ese propósito. Y dentro de ese proceso y ese tiempo, milagros han sucedido. Si yo les preguntara hoy, seguramente todos levantarían la mano y dirían, yo quiero contar mi historia de lo que Dios ha hecho en mi vida. Milagros aquí vamos a ver tremendos. Pero más allá de los milagros y todo esto, es poder tener nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Amén. Bueno, este es otro sitio interesante en Betsaida. Él sana a un ciego. Y también se estima en esta área, ahí les dejo el signo de pregunta, porque es probable, según lo que vemos en las escrituras, que en ese lugar, cerca de Betsaida, fue donde alimentó a los 5,000. Y este es otro milagro poderosísimo, donde ellos simplemente tenían un par de panes y de peces. Y dice la escritura que eran 5,000 personas sin contar mujeres ni niños. Entonces puede ser que eran más o menos unos 15,000 aproximadamente. Imagínense 15,000 personas, alimentar 15,000 personas. ¿Cómo multiplicó el alimento? Eso solo lo puede hacer el Señor. Por eso declaramos y confesamos que el Señor es nuestro proveedor, que Él es nuestro sustento, que a pesar de las circunstancias por las que estemos pasando, Dios proveerá. Esta semana me decía un hermano que también trabaja en temas de medios de comunicación, me decía, me quedé sin trabajo. Y yo le decía, usted le ha servido a Dios todo este tiempo. Dios no se queda con nada. Usted no se preocupe,
porque en este momento no se trata de sus talentos, de sus capacidades, no se trata de su experiencia laboral, se trata de su fe, de que el Señor le va a proveer. Él es Jehová Jireh, Él es Jehová Rafa, Jehová su proveedor. Entonces no se afane, simplemente confíe en el Señor, que Él va a traer esa provisión. Él no nos va a dejar desamparados, no va a dejar a ningún justo desamparado, dice la palabra. Entonces, así como fueron alimentados estos 5,000, porque pues estaban lejos de la ciudad, estaban apartados, no había dónde comprar, no había dónde. El Señor trae la provisión, ese maná del cielo. Bueno, también vemos en Jerseba que hay otro milagro tremendo, y es una liberación, donde vemos una sanidad de un endemoniado. El Señor, hay varios eventos en el Evangelio de Mateo de personas que estaban enfermas y otros que estaban realmente endemoniados, y el Señor con una palabra traía libertad y sanidad a estas personas. En Gadara, por eso hablamos de los gadarenos, dice la palabra de los gadarenos, también sana a otros endemoniados. De hecho dice la palabra que nadie se acercaba por ese territorio porque eran bastante peligrosos, y por ahí cerca estaba el hato de cerdos. Bueno, usted conoce la historia y cómo el Señor trae libertad. Y lo primero que le dice el Señor es: ve y cuéntale a todos lo que el Señor ha hecho contigo. Y eso es otro evento importante, cuando el Señor hace su ministerio, porque recuerden que el Evangelio de Mateo se divide en 3 partes, y estamos en la primera parte, que es estudiar todo su ministerio, todo lo que Él hizo durante su vida, su ministerio de 3 años. Y parte de esto le decía, a algunas personas les decía: no digan nada a nadie. Y muchos preguntan, pero ¿por qué él no quería que la gente supiera? Porque tenía un propósito, y él no quería que se adelantara en los tiempos, porque seguramente hasta podrían adelantar y llevarlo a que fuera rey de Israel, y muchos se estaban imaginando que el Mesías iba a llegar como un rey que iba a pelear contra los romanos, porque pues recuerden que Israel estaba bajo el imperio romano, estaba dominado por el imperio romano, y que se iba a levantar contra Roma, iba a ser un ejército, y no era, porque realmente en nuestra humanidad a veces pensamos que las cosas son como creemos que deben ser, pero los pensamientos de Dios son más altos, son infinitos comparados a nuestros pensamientos. Nosotros somos limitados en lo que Dios quiere para nuestras vidas, y en este caso Él vino a traer su reino a nuestras vidas, su eternidad a nuestras vidas. No quería un reino temporal como cualquier rey o presidente, no, sino un reino eterno. Y esa es realmente las buenas nuevas, que el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas. Ese es el Evangelio. Entonces, no se trata de que viniera un rey y se posesionara y trayera orden acá a la tierra, sino que sea eterno. Y es parte de del siguiente bloque del Evangelio de Mateo, que nos va a hablar sobre el reino de Dios. El Evangelio de Mateo nos habla específicamente sobre el reino de Dios, a través de muchas parábolas, a través de muchos mensajes poderosos que esperamos en esta noche poder compartirlos. Bien, también vemos que aquí cerca a Betania, en esta parte de Decápolis, es probable, esto sí lo dejo como pregunta, algunos teólogos hablan que por esta parte cerca, recuerden que el Jordán está en todo el centro, él fue bautizado por Juan. Y en el sector de Perea, que es este sector que tenemos a mano derecha, como en color uva, que es Perea, cerca del río Jordán, fue también tentado. También lo dejamos en símbolo pregunta porque no hay una certeza, pero algunos de los principales teólogos llevan a concluir que fue tentado allí. Y aquí estábamos hablando de Juan, precisamente hace un momento, donde el Señor pues resucita a Lázaro en Betania, y también es ungido en cada Simón, llamado el leproso, fue sanado también en Betania. La palabra nos muestra que la resurrección de Lázaro fue un milagro también muy poderoso, porque habían pasado 4 días después de que él ya había muerto, a pesar de que le había llegado una
un informe, un aviso al Señor de que él ya había muerto, él no fue inmediatamente, y él dice en las escrituras que dice que qué bueno que él no estuvo en ese momento para que creyeran, porque efectivamente los discípulos están en un proceso de aprendizaje, como lo estamos nosotros cada día, de fortalecer nuestra fe y de creer. Y cuando él llega allí, pues pasa este milagro de la resurrección de Lázaro, y como él es el que da la orden para que los saque, para que él salga primero. Lázaro, sal fuera, luego para que sus discípulos lo desaten, lo liberen, y puedan todos ver que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Se han venido presentando varios movimientos que niegan que Jesús es Dios, y espero que podamos en las siguientes clases, cuando hagamos el recorrido de los evangelios, poder mostrarles las evidencias de que Jesús es Dios. Muchas personas creen que Jesús fue un profeta, muchos creen que Jesús fue un ángel. Hay unas sectas que hablan que Jesús es un ángel, pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que tener muy claro y estar, como dice la palabra, atentos a cualquier pregunta que nos vayan a hacer a nosotros de nuestra esperanza. ¿Tú en qué crees? ¿En quién confías? En Jesús. Y cuando respondamos, ¿y por qué? Porque la Escritura dice, y tengamos claros los pasajes que argumentan que Jesús es Dios. ¿Sí? A veces se pierden algunas, digamos, conversaciones, y no se trata de ganar o perder, pero se trata muy bien de tener sólida nuestra fe, de entender quién es Él y cómo nosotros podemos a través de las Escrituras confirmar eso, ¿sí? A veces algunas personas traen algunas ideas o algunas, sí, podemos decir que ideas de que Jesús no es Dios, y pueden terminar engañando a muchos, y pueden terminar desviando a algunos de la fe, simplemente porque no hemos estudiado la Escritura. Entonces, vamos a trabajar ese punto. Esperamos a ver si ya la próxima clase, mientras avanzamos con el Evangelio de Mateo, para que usted tenga hoy claro de que Jesús es Dios, y dónde está y cómo lo dice, y por qué, el contexto de la historia y todo, porque pues sabemos que hay muchas cosas que cuando se escribieron las cartas, los evangelios, mostraban que habían doctrinas. Por eso Pedro, Judas, el mismo Juan, hablaban y hacían énfasis en que Jesús era Dios. Para muchos seguramente hoy ya, no, pues claro, Jesús es Dios, pero ¿cómo tú sustentas eso? ¿Sí? Entonces, esa va a ser una tareita que espero que podamos estudiar, cada uno lo lleve, y el próximo martes traigamos las evidencias de lo que muestra la Escritura de que Jesús es Dios. ¿Listo? Yo ya aquí les voy a mostrar, pero me gustaría que usted investigue, que usted también se ponga al tanto con esto. Con esto hacemos un recorrido de los principales lugares. Obvio, hay muchos más lugares. Los evangelios, los 4 evangelios nos hablan de varios sitios importantes en Israel, donde eventos de milagros y eventos de sucesos relevantes que nos muestran dónde fue. Pero aquí están como los principales, y especialmente hicimos énfasis en los de Mateo, pero como pueden ver aquí de Lucas, de Juan, para que nos vayamos ubicando en este mapa. Bien, bueno, vamos a avanzar con un tema importante, y es que Jesús, ya aquí entramos a la parte del segundo bloque del Evangelio de Mateo, y es toda la resistencia y todas las complejidades que tuvo el Señor con los religiosos de la época. Jesús tiene mucho tropiezo con los diferentes líderes religiosos. Los líderes religiosos se pusieron fuertemente a las palabras y a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y aquí quiero contarles un poco para que entendamos quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, y qué era el Sanedrín. Bien, entonces, para que entendamos un poquito, porque a veces nos hablan, pareciera que fueran los mismos, pero realmente no lo son. Los fariseos tenían una característica, y es que ellos, su ser era estar muy comprometidos a obedecer todos los mandamientos de Dios. Ellos eran personas que estaban muy expuestas al pueblo, que de hecho la gente los admiraba por su apariencia de piedad, su apariencia de santos, ¿sí?
Ellos creían, los fariseos, en la resurrección y en la vida eterna. Los fariseos, ¿sí? Ellos creían en los ángeles y los demonios. Y actuaban como por sus propias reglas y creían que sus propias reglas fueran a veces más importantes que las de Dios, ¿sí? Por eso el Señor les llamaba la atención varias veces diciendo que anulaban la palabra de Dios por sus adeptos o por su creencia. Ellos tenían como una característica principal, era que tenían una apariencia de piedad, ¿sí? Pero el Señor muchas veces los llamó hipócritas, ¿sí? Ellos obligaban a otros a intentar hacer cosas que ellos mismos no podían hacer. Y el Señor les decía, se los recriminaba a cada rato. Ellos, los fariseos, creían en la salvación, que la salvación era el producto de poder obedecer la ley. Y no está basada en el perdón de pecados. Ellos eran muy obsesivos por la interpretación de la ley, ¿sí? Cada detalle, ellos eran muy sumisos a cada palabra, a cada mensaje. Y ellos claramente no omitieron el mensaje de la gracia y de la misericordia de Dios. Esa era una característica principal. Eran muy conservadores, y pues estaban muy apartados de lo que era el resto del pueblo, ¿no? Lo que era la sociedad, la parte secular, ¿sí? Y también pues tenían una característica ahí que ellos tenían una relación con líderes de influencia en la nación. Esas son las principales características de lo que eran los fariseos. Bien, ahora si hablamos de los saduceos, ellos creían en la palabra de Dios, pero se limitan a los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? De los 5, o sea, lo que llamamos el Pentateuco, o la ley, o la ley mosaica de Moisés, ¿sí? Eran un poco más prácticos que los fariseos, y ellos, digamos que tenían una relevancia dentro de lo que era el pueblo judío. Eran con una influencia importante, pero tenían también una mentalidad supremamente religiosa, eran muy religiosos, y tenían aún más influencia con los políticos de la época que los mismos fariseos, ¿sí? Y de hecho, una característica interesante que tienen entre los fariseos y los saduceos es que ellos eran 2 grupos religiosos independientes, pero no tenían lazos, no tenían conexiones. Pero cuando el Señor Jesús viene y trae el mensaje del reino de los cielos, se proclama el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, estos 2 grupos se unen y empiezan a generar alianzas y una enemistad contra Jesús. Esto es tremendo, y lo mismo pasó con Poncio Pilato y con el rey Herodes, que no se hablaban, no tenían ningún tipo de alianza, pero para ser enemigos de Jesús se unieron. Esto nos lo muestran las Escrituras. Los saduceos también tienen una característica, y es que también, como los fariseos, tenían una apariencia de piedad, de obedecer a Dios y hacer oraciones en lugares públicos para que la gente los viera. El Señor los enfatiza mucho porque ellos no tenían la fe, no creían. O sea, tanto que se hablaba del Mesías, de que iba a venir, pero cuando Él se presenta no lo aceptan, no lo reconocen. Ellos no creen o no creían en todo el Antiguo Testamento, sino solo los 5 libros que mencioné hace un rato. Ellos no creían en la resurrección, ni en la vida eterna. Ellos tampoco creían en los ángeles y los demonios, como sí lo hacían los fariseos. Y estos principios son parte de lo que los dividía, ¿no? Sus distintas creencias. Y también con frecuencia estaban dispuestos a transigir con los romanos, a mantener un nivel de influencia con los romanos y con los líderes políticos de la época. Estos son como las principales características de los saduceos y las diferencias que tenemos con los fariseos. Y el Sanedrín básicamente
este es un grupo de personas, Sanedrín son por 70, constituido por 70 personas, 70 líderes religiosos, y esto fue constituido después de los 400 años de silencio. Recuerdan que después de Malaquías ya no hay más palabra de Dios hasta el Evangelio de Mateo. Vemos ese silencio de 400 años, donde el Señor no envió ningún profeta, no hubo ninguna evidencia de su palabra. Y en ese tiempo se constituye el Sanedrín, ese lugar donde se empieza a hacer o compartir o discutir temas religiosos, y ahí participan tanto combinación de fariseos como saduceos, más el sumo sacerdote que estuviese, digamos, en la época, en el tiempo de turno, y era el lugar donde se debatían temas religiosos. Ese era el famoso Sanedrín, y ese Sanedrín es el que empieza a levantarse en contra de Jesús. Uno de los principales enemigos que el Señor tuvo fue este comité de religiosos que buscaba cómo matarlo, porque la palabra dice que ellos estaban planeando, viendo cómo entregar y matar al Señor Jesucristo. Entonces aquí ya vemos como las tres definiciones de quiénes eran los fariseos, los saduceos y el Sanedrín, y esto nos va a ayudar a entender un poco más por qué razón el Señor Jesucristo les hablaba tan fuertemente a ellos respecto a su religiosidad. Bien, aquí vamos a ver algunos de los principales conflictos que el Señor tuvo con los fariseos y los saduceos. Algunos de ellos están en Mateo capítulo 5, en el versículo 17 al 20. Jesús enseña que no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y esto genera una tensión con los fariseos, quienes se enfocaban en la interpretación literal de la palabra, de la ley y de las tradiciones religiosas. En Mateo 9, del versículo 10 al 17, también muestra que Jesús come con publicanos y con pecadores. Y eso genera un escándalo entre los fariseos que decían, pero ¿cómo se junta con este tipo de personas? Porque los fariseos y los saduceos pensaban que los pecadores, los publicanos, los cobradores de impuestos eran personas impuras, ¿sí? Entonces, como un profeta, un hombre enviado de Dios, pues se juntaba con estas personas. Entonces eso generó mucha controversia, ¿sí? Pero el mismo Señor habla que Él no vino por sanos, sino vino por los que están enfermos. Mateo 12, del 1 al 8, nos muestra cómo Jesús sana a un hombre en un sábado. Y recuerden que para este grupo de religiosos, pues el Shabbat era lo más relevante. Y pues esto provoca ira, esto provoca que los fariseos se está violando la ley, se está haciendo un atentado contra la ley, se está haciendo una violación a la ley directamente por hacer un tipo de milagro. Yo siempre he meditado sobre esto y decía, pero ¿cómo se enfocaron más en la ley que en el propio milagro? ¿Sí? Una mujer encorvada de 18 años y es sanada, personas ciegos vuelven a ver y se preocupaban por la ley. Decía, pues realmente es un corazón muy duro, ¿no? No ver lo sobrenatural, a verlo, el cumplimiento de la ley absoluta. Qué tremendo eso. Mateo 22, del 15 al 22, también nos muestra cómo los fariseos y los saduceos intentan ponerle una trampa a Jesús con una pregunta sobre a quién debemos debemos pagar o no los impuestos. ¿Sí? Debemos pagarle. Y el Señor, con una sabiduría hermosísima, les dice, préstenme una moneda. Y les dice, ¿qué rostro ven aquí? Y ellos le dicen, el César. Y él le dice, dar al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Con esa respuesta los deja atónitos. Ya ellos no querían volver a preguntarle más, porque siempre él responde con sabiduría, siempre respondía de una manera maravillosa, y dejándolos a todos ellos sin palabras, literalmente. Pero la palabra nos dice que ellos, los fariseos y los saduceos, trataban de ver cómo les hacían caer, cómo hacían que Jesús tropezara. Y en Mateo 23 se pronuncia
un discurso contra los escribas y los fariseos, criticando su hipocresía, su avaricia, su amor por el poder, y hace una confrontación fuerte, fuerte, fuerte en Mateo 23, lo que hace que ellos pues se sientan amenazados, que se sientan menos de frente al pueblo, y todo esto generaba maquinaciones en su mente para ver cómo atentaban contra Jesús. Estos versículos que les acabo de compartir fueron todos esos conflictos que tuvo Jesús con los fariseos, y bueno, ya vemos otro grupo de amenazas, ¿sí?, a lo que es la autoridad de Jesús. En Mateo 12, del versículo 24 al 30, dice: los fariseos acusaban a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y pues Jesús refuta esa acusación y argumenta que el poder viene de Dios. Lo que más odio, más rabia les da a estos líderes religiosos. En Mateo 26, del 3 al 5, los líderes religiosos, los judíos, conspiran para matar a Jesús, porque lo consideraban una amenaza, lo consideraban para su autoridad, para el sistema religioso, y pensaban que hasta el mismo Imperio Romano. Entonces ellos ya estaban maquinando cómo matarlo. En Mateo 27, del 12 al 26, Pilato, el gobernador romano, que hace 8 días veíamos las evidencias de que él realmente fue gobernador de Judea, en los escritos en roca, ¿cómo están las evidencias? Si usted no vio la clase pasada, lo invito a que vea. Ahí están las fotografías de las evidencias que están en el Museo de Jerusalén, de que realmente Pilato era gobernador de Judea, y cómo él busca liberar a Jesús, cómo él trata de ver, él no veía que Jesús haya cometido un delito que causara la muerte, pero la presión de la multitud, la presión de estos líderes religiosos, lo llevó a condenarlo a muerte. Entonces ahí no sirvió de nada haberse lavado las manos, porque pues hay una tremenda consecuencia para ese gobernador. Y por último hay una persecución de los seguidores de Jesús. En Mateo 10, del versículo 17 al 23, Jesús advierte a sus discípulos que serán perseguidos por su fe y que incluso algunos de ellos serían entregados a muerte. Y efectivamente vimos cómo todos los discípulos de Jesús murieron de una manera fuerte. Y tal vez hoy, creo que no en nuestra nación, pero sí en varias naciones, se está viendo como la persecución de los cristianos cada vez se hace más fuerte, más cruda. Cada vez es más difícil hablar, porque se han levantado leyes y argumentos donde se hablan de otras prioridades, de incluir otras cosas, de respetar muchas otras tendencias. Y casi que hoy no podemos hablar de quién es Jesús, que es el Hijo del Hombre, o hablar del pecado, de confrontar el pecado. Hoy en Colombia se está haciendo una ley, ya fue aprobada por la primera cámara, donde se habla de que ya no, usted no va a poder predicar públicamente, donde usted ya no va a poder hablar de que el homosexualismo es un pecado, ¿sí? Porque si no, usted va a poder perder su licencia de su congregación. O sea, usted ya no va a poder liderar como pastor o como líder cristiano que sea, y puede ir a la cárcel. Eso ya lo aprobaron hoy en México y lo están tramitando en Colombia en este momento. Sabemos que esto va a pasar. El Señor lo dijo hace mucho tiempo que esto iba a suceder. Le pasó a los discípulos, todos murieron, pero murieron por una verdad, y esa es la verdad por la cual nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida, a no callar. Por esa razón estamos haciendo estos estudios, por esta razón decimos que podamos compartir el Evangelio a través de las redes sociales, a través de los lugares donde Dios nos permita aprovechar, porque Él dice que a tiempo y fuera de tiempo. Y la gran comisión es ir y hacer discípulos. Esa es nuestra comisión, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tiempo es corto. Él viene pronto. Y saber que pase lo que viene será mejor. Lo que viene será maravilloso para nuestras vidas. Y pues yo lo invito a que usted se
fortalezca en la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces no tenga temor. Tal vez en donde usted se encuentre le pueden criticar hoy, le pueden decir, lo pueden, así como estos líderes religiosos se levantaron contra el Señor. Pueden decirle muchas cosas, religioso, lo que quieran decirle. Pero usted tenga su fe firme de que está en el lugar correcto. O sea, Jesús, siendo maestro, siendo tan precioso, hermoso, maravilloso, le hicieron todo lo que hicieron, pues, ¿qué puede pasar con nosotros? Pero sabemos que nuestra fe es una fe sólida, una fe fuerte en Él, ¿sí? Y que de entregar nuestra vida será por una verdad. No vamos a morir por una mentira. Nadie va a morir por una mentira. Dice la palabra que si Jesús no hubiera resucitado entre los muertos, pues en vano sería nuestra prédica, en vano sería nuestra fe. Pero Jesús vive porque Él resucitó y está entre nosotros. Amén. Mateo 24 también nos muestra del versículo 9 al 13 que Jesús predice que sus seguidores enfrentarán tribulaciones, que habrá odio, que habrá persecución en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Eso va a pasar, está pasando. Ha pasado desde esa época porque muchos cristianos fueron asesinados y a través de la historia vemos que ha pasado en diferentes naciones, en África. Aquí en Colombia podemos hablar que hay unos grupos armados que se están levantando. En el programa de Salvavidas el año pasado hicimos una entrevista con una persona que nos comparte los informes de los países más perseguidos en el mundo y Colombia ya estaba llegando casi que al puesto número 69 más o menos y está subiendo, o sea, Colombia está subiendo de nivel entre los países más perseguidos por la fe. Ya este año a principios de enero salió la publicación. Yo lo invito también que usted lo escudriñe y se dé cuenta que pues realmente esto, como lo dijo el Señor, iba a pasar y está pasando, ¿sí? Pero no vamos a tener temor, miedo a que no, por el contrario, sabemos que se está confirmando la palabra y que tenemos que ser astutos, que debemos de ser ágiles, que debemos ser prontos para llevar este mensaje a todos los nuestros, no dejando de orar por ninguno, para que tengan ese encuentro sobrenatural con Él y que lo conozcan cada día más. Esa es la invitación que quiero hacerles hoy también. Y en Mateo 28, en el versículo 19 al 20, Jesús envía a sus discípulos a predicar el evangelio a todas las naciones, que es la gran comisión. Pero Él nos promete algo, que es un versículo que amo mucho, y es que Jesús nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Mateo 28 nos da una tarea, que es ir y compartir el evangelio, pero aparte de eso nos dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él está contigo, Él no te va a abandonar. Puede que tu padre, tu madre te abandonarán, pero yo con todo bendiciré a Jehová. Él está con nosotros, Él vive y Él reina. Solo Él espera que nosotros le creamos y que nos rindemos a Él. Que Él guíe nuestro caminar, que Él guíe nuestras situaciones. Lo que estemos viviendo, si es un tema familiar, si es un tema laboral, si es un tema de matrimonio, si es un tema con los hijos, sea la circunstancia que usted esté pasando, sea salud, una circunstancia de enfermedad, de soledad, la circunstancia que usted esté viviendo, Dios la conoce. Dice la palabra que antes de que usted ponga sus palabras en su boca, Él ya conoce su necesidad. Simplemente confíe en Él, creyendo de que Él todo lo puede. Y en esta palabra, en Mateo 28, que Él estará contigo hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Llévese esta palabra, guárdela en su corazón, medítela. Para cuando usted esté pasando por una circunstancia compleja, recuerde que Él está con usted, que Él nunca se apartará. Pase lo que pase, Él está ahí. Y concluimos con esta parte recordando el hecho y la importancia de que Dios envió a Jesús para que nosotros podamos poner nuestra confianza y nuestra vida entera en Él, que vale la pena todo lo que podamos hacer por Él, dedicar nuestro tiempo a Él, sumergirnos en Él y entregarnos a Él, porque Él vino para ser nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y así como los discípulos entregaron su vida, lo hicieron por la verdad.
Él es la verdad. Él es el Mesías. Él es el Salvador del mundo. Y Él está esperando simplemente que nosotros lo aceptemos y lo sigamos, ¿sí? A pesar de todo lo que pase alrededor nuestro, a pesar de lo que puedan decir de nosotros, ¿sí? Porque para el mundo esto es locura, pero para el que cree esto es poder. Dice que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, yo lo invito en esta noche a que usted hoy, a través de una breve oración, usted reconozca con sus propias palabras, que le declare al mundo espiritual que Jesús es su Mesías, que Jesús es el Señor, que es el Salvador, que usted está dispuesto a tomar su cruz y seguirlo, que usted está dispuesto a entregar su tiempo, su vida, que será lo más maravilloso. Hoy hablaba con una persona muy especial y me decía que estaba pasando por una circunstancia. Yo le decía, lo más hermoso de todo esto es poder conocer a Jesús. Cuando nosotros lo conocemos y nos sumergimos en Él, todo lo que está alrededor no existe. No existe. Dice la palabra que así hayan 1000 a mi izquierda, 10,000 a mi diestra. Aunque un ejército se levante contra mí, yo estaré confiado, dice la palabra. Y esa es uno de los mensajes, es fortalezca su fe, sabiendo que el Señor está con usted. Que no importa lo que pase a su alrededor, no importa que el mundo tiemble, que llueva o relampaguee, sepa que su confianza y su fe está con Él. Y que el día que tengamos que partir, nos iremos con Él a la eternidad, estaremos con Él para siempre. Y que podremos estar gozosos, que se irá todo límite en nuestras vidas y podemos estar con Él plenamente, disfrutando una eternidad, disfrutando el gozo de estar en su presencia. No hay algo que pueda describir el gozo de estar en la presencia de Dios. No hay nada que pueda llenar eso. Hemos tratado de buscar cosas en personas, hemos tratado de buscar cosas en las cosas materiales, en los deseos de la carne, en cualquier cantidad de cosas. Pero siempre llegamos al mismo punto. Y es que nada nos puede llenar como nos llena Él. Nosotros somos como una pieza de rompecabezas que encaja perfectamente en Él. Porque fuimos diseñados para amar y para ser amados por Él. Cualquier cosa que tratemos de poner ahí no nos va a satisfacer. Vamos a quedar vacíos, vamos a quedar peor que en un principio. Pero con Él vamos a estar llenos eternamente. Yo lo invito a que usted cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra, que hoy le dé gracias a Dios por tener la oportunidad de poder escuchar parte de este mensaje tan hermoso que nos da hoy, y dígale con sus propias palabras: Señor, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias, Señor, porque me hablaste, Señor, recordándome que tú eres un Dios de imposibles, tú eres un Dios de milagros, que tú estás al tanto de mi vida, que tú estás al tanto de mis circunstancias, que tú te preocupas por mí, que tú aún tienes mis cabellos contados, que tú guardas mi entrar y mi salir, mi levantar y mi sentarme, Señor. Que tú eres, Señor, lámpara para mis pies, que tú eres la eternidad, que tú eres el Dios de todo espíritu, de toda carne. Que, Señor, hoy reconocemos que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy te entregamos y te rendimos nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. Te entregamos, Señor, nuestros hijos, te entregamos nuestra economía, te entregamos, Señor, nuestro trabajo, te entregamos, Señor, nuestra salud, te entregamos, Padre, nuestra relación con nuestra pareja, te entregamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Hoy nos rendimos ante el Rey Todopoderoso. Gracias, Señor, por traer esta palabra de fe y esperanza a nuestras vidas. Hoy creemos, Señor, en tu promesa de Mateo 28, que estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Gracias porque sabemos que estamos confiados en que tú eres la vida eterna y que estaremos contigo siempre. Hoy bendecimos, Señor, a todas las familias que hoy nos han escuchado, todas las personas que han estado aquí detrás escuchando este mensaje. Yo te pido que los bendigas, que los llenes de tu paz, de tu gozo, que traigas sanidad, Señor, a sus vidas, por dentro y por fuera, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas tú inundándolos de tu paz, de tu amor, de tu gozo, Señor, y que cada día más se apasionen por tu palabra
y se apasionen por conocerte. Hoy los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.